que es un camino de construcción, es un camino colectivo que nos lleva a pensar, a discutir, a intercambiar, a construir esas historias locales con les pibes, con ustedes, valorando enormemente el compromiso de cada uno de ustedes, que sabemos que hacen esta tarea por fuera de todo horario laboral, agregándole tareas a las que ya tienen, dejando de lado cuestiones familiares. Bueno, sabemos que implica un trabajo y que ese trabajo, para hacerlo, bueno, hay que tener la decisión personal, pero que también es una decisión política, ética, de hacerlo, ¿no? De dedicarle tiempo a laburar con los pibes, dedicarle tiempo, digamos, a construir estas historias que van surgiendo del programa en todos estos años, ¿no? Estas historias que van a trabajar y que saben que son historias de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, historias que tienen que ver con la comunidad, historias sobre las que deciden trabajar los pibes. Este es un programa pensado justamente para pensar con los pibes, pensar con ustedes lo que pasa en las comunidades, qué pasa con los derechos en las comunidades, cuáles son las cosas que preocupan en esa comunidad. Y entonces la Comisión por la Memoria, que es un organismo público, que es autónomo, es un organismo que no depende del gobierno, no depende de ningún gobierno. Fue creado hace ya 25 años, este año cumplimos 25, fue creado hace 25 años justamente con el fin de implementar en la provincia de Buenos Aires políticas públicas de memoria y derechos humanos. Un organismo inédito en aquel momento, no había otros organismos para pensar las políticas de memoria, era un tema, un campo que recién empezaba a desarrollarse, les diría en la región, digamos, ¿no? En Argentina. Y bueno, la comisión fue pionera en eso y fue creada por una ley, bueno, en realidad fueron dos leyes de creación, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde todos los bloques políticos de aquel entonces sancionaron la creación de este organismo. Es un organismo que está dirigido por un grupo de personas que vienen de las distintas luchas por los derechos humanos en Argentina. El presidente es Adolfo Pérez Esquivel, la copresidenta es Dora Barranco, le integran también Norita Cortiña, Víctor De Llenaro, Víctor Mendivil, Gonzalo Conte, Guillermo Torrebare, Ana Sofía Tini. Bueno, un grupo de personas, el padre Pancho Velo, bueno, un grupo de personas que tienen distintas trayectorias en distintas temáticas de derechos humanos, que son quienes dirigen el organismo y después, en función de las líneas de trabajo, los programas, existen los equipos de trabajo que implementan esas iniciativas. La comisión nace en un principio, en un contexto muy particular. Recuerden que para los 90, digamos, estaban vigentes en la Argentina las leyes de impunidad, la audiencia de vida, el punto final, después los indultos, habían generado la imposibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Esa imposibilidad de juzgamiento, pese a la gran movilización de los organismos de derechos humanos, encontró una grieta a partir de juristas con una cabeza realmente importante, como fue el caso de Leopoldo Schifrin, un camarista acá, un juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Federal de La Plata, o Hugo Cañón, un fiscal federal de Bahía Blanca, que luego fue presidente también de la Comisión por la Memoria, quienes junto con los organismos pensaron cómo quebrar ese muro de impunidad. Y así nacen, se hicieron en La Plata, Mar del Plata, se hicieron también en Bahía Blanca, en Capital, nacen la experiencia de lo que fueron los juicios por la verdad. Juicios por la verdad que eran una cosa rara también, porque no se podía juzgar a los militares responsables de esos crímenes de lesa humanidad, pero la estrategia que se encontró fue totalmente, pero solo es confirmar en juzgar. La estrategia que se encontró fue juzgar, digamos, esos crímenes, pero para saber qué pasó con ellos, ¿no? Qué pasó con los desaparecidos, qué pasaron con los distintos hechos que se llevaron a cabo. Digamos. Era la búsqueda de la verdad. No iba a haber sanción penal, pero sí estaba la posibilidad de saber qué pasó. Esos juicios por la verdad fueron muy importantes, generó mucha movilización, mucho impacto social. Ahí declararon muchas personas que nunca lo habían hecho, que narraron sus historias, entre ellas Jorge Julio López, que después desaparece años más tarde, cuando justamente se juzga a Echecolás y desaparece, lo recordarán el día justamente que se va a leer la sentencia contra Echecolás. Pero bueno, como en muchos otros casos que, bueno, encuentran el ámbito para narrar el relato de ese horror. Juicios por la verdad, en ese tiempo también, en ese momento histórico,
se encuentran, se descubren los archivos de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los archivos del espionaje ilegal, político, social, religioso, estudiantil. Bueno, este espionaje que la bonaerense llevaba adelante en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires hacia todos los sectores sociales, sin discriminación alguna. El lema de doctrina fundamental era, bueno, hay que espiarlos a todos, eso decían los documentos con los cuales entrenaban a sus agentes, hay que espiarlos a todos para saber quiénes son cuando dejan de serlo. Esto decían, ¿no? Los propios policías de la DIPA, y bueno, acá tenemos, ese archivo fue, luego de creada la comisión, entregado en custodia a la Comisión por la Memoria, y esa es una de las primeras líneas de trabajo que la comisión encara, con el fin de abrirlo al público, con el fin de digitalizarlo, ¿no? De investigar qué había en esos más de 4 millones de fojas que tiene este archivo de inteligencia, que además es el archivo de inteligencia que está desclasificado de manera completa, de manera integral. No hay experiencias como estas en América Latina, hubo una experiencia en Guatemala, pero que bueno, ahora se truncó, digamos, unos archivos de la policía que volvieron después a manos de la propia policía. Así que este archivo, que es una desclasificación completa de ese espionaje ilegal, es una experiencia inédita, única. Hoy está completamente digitalizado, ha servido y ha sido fundamental para la reparación de las víctimas que han pedido información sobre sus familiares, y también ha sido clave en los procesos de lesa humanidad. Cuando después se abre la posibilidad nuevamente de juzgar a los genocidas, este archivo aporta prueba documental a más del 80% de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Los juicios de lesa humanidad se componen, además del testimonio de las víctimas, también de documentos que dan cuenta del montaje del aparato del terrorismo de Estado, y que aportan mucha precisión, además, en muchos casos, sobre cómo funcionaba ese aparato ilegal de la represión, ¿no? Además, cómo funcionaba la comunidad de inteligencia, de todos los servicios de inteligencia de la Argentina. Lo que pasaba también es que acá hay información de otros servicios de inteligencia y que encontramos y que nos permite conocer que también el resto de los servicios de inteligencia funcionaron en nuestro país. Esa primera línea de trabajo que encara la comisión, justamente al tener ese archivo tan grande, ¿no? Bueno, se va complementando con otras iniciativas tendientes a trabajar justamente en políticas de memoria, derechos humanos, y siempre desde una concepción original de la comisión, bastante particular en ese momento, bastante novedosa también en lo que viene después con en la Argentina, pensando las políticas de problemas técnicos, pensando las políticas de memoria, no solo como iniciativas tendientes a trabajar las cuestiones vinculadas con el pasado reciente, sino también para trabajar con lo que ocurre en el presente en clave de violaciones a los derechos humanos, partiendo de la idea central de que lo que pasó en la dictadura, lo que pasó en ese pasado reciente, tiene vinculación, tiene vasos comunicantes, tiene un entramado vigente con las violaciones de derechos humanos hoy, digamos. No podemos explicar las violaciones de derechos humanos del presente si no las pensamos en clave de la dictadura, y el sentido que tuvo la dictadura, no solo el sentido de lo que fue el aparato represivo, la desaparición forzada, las torturas, los centros clandestinos, sino también lo que fue la política económica de la dictadura, lo que vino a desmantelar, lo que vino a intentar en clave de, bueno, en clave de poder terminar con la distribución más equitativa del ingreso que existía en aquellos entonces, digamos, ¿no? Con la idea de generar más concentración de la riqueza en menos manos. Ese sentido de la dictadura, bueno, siguió en disputa también en democracia, y entonces la comisión piensa, originariamente desde aquellos primeros años, este programa, Jóvenes y Memoria, también para trabajar con les pibes en esa clave, digamos, ¿no? De recuperar, no solo pensar en la memoria como una idea que hay que bajarle a los pibes, no con esto de bajar línea, no con decirle a los pibes, contarles qué pasó para que los pibes sepan y repitan ese discurso de lo que pasó, sino en clave de que los pibes puedan, y esto lo va a explicar Sandra en detalle, luego apropiarse de esas memorias a partir de lo que pasa en sus comunidades. Este programa Jóvenes y Memoria fue tremendo, digamos, el impacto que tuvo. Estas 50.000 personas que se inscribieron este año, entre ustedes y les pibes, dan cuenta de la masividad del programa, 127 municipios. Realmente es esperanzador ver que tantas pibas y pibes están pensando en laburar, en investigar, en querer saber qué pasó en su comunidad.
Este programa en aquel momento se inicia también con otra iniciativa que pone en marcha la comisión, que es el Museo de Arte y Memoria. Primer Museo de Arte y Memoria que está acá en calle 9, 51 y 53, que además los invitamos a que puedan venir con los pibes. Hay muestras, ahora hay una muestra importante de varios artistas también muy conocidos, vinculados con el tema de la desigualdad, de la pobreza. Bueno, son cosas que todo el tiempo estamos haciendo dialogar el arte con los derechos humanos, con lo que pasó en la dictadura, con lo que pasó en las democracias, en la democracia. Bueno, es un ámbito realmente que ha tenido mucho desarrollo también. Hay muchas muestras itinerantes sobre distintas temáticas de derechos humanos que también ustedes pueden solicitar en el museo para armar alguna muestra, digamos, en su escuela, en las organizaciones. Bueno, eso tienen que entrar en la página de la comisión, Museo de Arte y Memoria, y ahí está el listado de esas muestras. Y después, en aquel momento, surge también la comisión en esto de pensar el pasado en clave de asociarlo con el presente. Me voy apurando porque me excedí con el tiempo. Surge también el Comité contra la Tortura, ¿no? Como un programa destinado a trabajar con esas violaciones de derechos humanos del presente que se veían, que recrudecían en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1998, 99, 2000. El final de los gobiernos neoliberales de Menem, de la Rúa, digamos, ¿no? Una pobreza que había crecido, se había agigantado, mucha más desigualdad que antes. Eso en la provincia tiene su relación con Rucauf gobernador, los más grandes se acordarán, y el sentido de las políticas de Rucauf. Rucauf asume la gobernación con el lema de campaña: hay que meter bala al delincuente, ¿no? Era esa persecución de esa delincuencia generada por la pobreza. Esto lleva a que, bueno, crecen enormemente la policía bonaerense, las violaciones de derechos humanos de parte de la policía, y también la cantidad de personas encarceladas en la provincia, que pasan de más o menos 12.000 personas cuando asume Rucauf a 22.000 personas, 10.000 personas más, todas en 8.000 plazas, cuando se va Rucauf después como canciller del gobierno de Duhalde. Bueno, este panorama genera esta iniciativa de la Comisión de empezar a monitorear, a controlar los lugares de detención en clave de prevención de la tortura y también el despliegue de las fuerzas de seguridad. Hoy tiene un paso más esa actividad en la tarea que estamos haciendo de monitoreo del uso de la fuerza en el marco de la protesta social. A partir de la aplicación del protocolo antipiquete, que se puso en marcha en diciembre de este año, iniciamos toda una tarea de monitoreo de lo que pasa en las marchas con la represión, ¿no? Porque también es algo novedoso lo que viene ocurriendo en ese sentido. Y bueno, y también la comisión trabaja en sitios de memoria, digamos, ¿no? Esta casa es un sitio de memoria que por supuesto están invitados también a venir con los pibes, con compañeros docentes. Está siempre abierta al público, y también cogestionamos otros sitios de memoria como el Pozo de Quilmes, el cementerio de General Lavalle. Allí ustedes saben que en el mar argentino, en las costas del Río de la Plata, aparecieron los cuerpos de los vuelos de la muerte. Ahí en Lavalle fueron enterrados de manera clandestina tanto Azucena Villaflor, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, como una de las monjas francesas. Es decir, bueno, y además la comisaría primera de Pergamino es otro sitio de memoria donde, además de que en la dictadura se alojaron personas, allí en 2017 7 pibes que estaban detenidos murieron, quemados, digamos. Bueno, claramente se demostró la responsabilidad policial en ese hecho, después en un juicio que condenó a los policías, y ahora funciona allí también un sitio de memoria. Es decir, todos ámbitos: Pergamino, Lavalle, Quilmes, acá La Plata, también acá con la Asociación Mariani Teruggi, con también la Casa Nono Lizazo ahí en zona norte, o con la Asociación Luciana Lurga en La Matanza. Se trabaja de manera conjunta, son lugares que pueden visitar con los pibes, a los que pueden venir. Así que bueno, eso es un poco en líneas generales todo el trabajo que hace la comisión, todo lo vinculado con la violencia policial, con los casos que ustedes encuentren, con los casos que conozcan, lo abordamos, lo trabajamos, estamos atentos, así que no duden en contar con nuestros equipos cuando se les presente alguna situación, algún caso. Ha crecido la violencia policial en estos meses, así que bueno, les agradecemos realmente mucho. Yo le voy a dar paso a Sandra. Le agradecemos mucho que estén acá, que tengan estas ganas de meterse con el programa, de hacer cosas. Son tiempos complejos, son tiempos difíciles, y bueno, y la verdad que encontrarnos y encontrar esta reserva de ganas, de militancia, de compromiso, es una bocanada de aire fresco, y realmente lo queremos reiterar, ¿no? Y se lo queremos agradecer, y es también un agradecimiento de toda la Comisión por la Memoria por el trabajo que hacen. Sandra, te dejamos. Sandra Raggio, la directora general de la institución, y bueno, un poco también fundadora del programa Jóvenes y Memoria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, agregar también nuevamente el agradecimiento por haber respondido a la convocatoria este año de esta manera tan masiva, en un tiempo difícil, digamos, para el abordaje de las temáticas de memoria y derechos humanos por el cuestionamiento que están teniendo de distintos sectores sociales y políticos, sobre todo del gobierno nacional. Ustedes no sé si sabrán, pero bueno, el Senado de la Nación, que preside Victoria Villarruel, se hizo un documento de recomendaciones acusando al programa Jóvenes y Memoria de adoctrinamiento, y que es un poco la herramienta que utilizan de ataque al abordaje de las cuestiones del pasado reciente y de las cuestiones de derechos humanos, ¿no? Hablar de estos temas es hacer política, es partidizar la historia, es tener un relato sesgado sobre la misma, bueno, esto es la cuestión del adoctrinamiento, digamos, ¿no? Como si en algún sentido con esta perspectiva lo que hacen es romper con el consenso construido durante muchísimos años en Argentina a partir de la transición, pero que viene también de la lucha contra la dictadura, acerca de la verdad sobre lo que pasó, digamos, ¿no? Así que a la verdad y hablar con la verdad y hablar de lo que pasó, para ellos es parte de adoctrinar a las nuevas generaciones. Bueno, como decía Roberto, lejos estamos del programa Jóvenes y Memoria de pensar la memoria y los derechos humanos en clave de adoctrinamiento. Estamos en las antípodas porque creemos, como todos los que estamos acá, que estamos en democracia, y en democracia la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía tiene que ver básicamente con el libre ejercicio del pensamiento, con el pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico de la mano del adoctrinamiento, y nosotros queremos y acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de su ciudadanía, de su compromiso con la realidad y la capacidad también de transformar la realidad a partir el activar a las nuevas generaciones el interés por lo que pasó y por lo que pasa, ir yendo a contrapelo de una subjetividad que se impone desde el sistema, que hay que mirar, salvarse solo, que hay que interactuar solo a través de las redes, que hay que consumir, que el bienestar viene de la mano del mercado y no del bien común construido colectivamente. Bueno, obviamente hay muchas cuestiones que hoy están en disputa, que están en discusión, y Jóvenes y Memoria se inscribe en el seno de esa discusión y esa disputa. Eso es así. No somos neutrales, ¿no? No adoctrinar no quiere decir que uno sea neutral. Nosotros como comisión y como todos los luchadores por los derechos humanos hemos tomado una posición, hemos tomado partido, y nuestro partido en esta sociedad tiene que ver con aquellos que están vulnerados en sus derechos. Piensen como piensen, voten a quien voten. Nosotros de alguna manera hemos definido como compromiso en nuestra vida y nuestra institución, ¿no? Estar al lado y estar refiriendo constantemente lo que pasa en aquellos sectores que más padecen de nuestra sociedad, ¿no? Por eso también las líneas de trabajo de la comisión, y seguramente compartimos todos nosotros, bueno, esa perspectiva, digamos, ¿no? No nos interesa alinearnos con los sectores del privilegio, con los sectores que no tienen necesidades, sino todo lo contrario, les sobra el capital, les sobra el dinero, les sobran los bienes, les sobra el bienestar. Bueno, nosotros creemos que tenemos que estar con todo lo que falta, y también subrayar en nuestra democracia todo lo que falta todavía, que es el gran debate que estamos abordando ahora, ¿no? No solo lo que pasó en la dictadura militar, sino qué pasaron estos 40 años de democracia. Digo esto para insistir de qué se trata Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria es un programa no donde le enseñamos a las nuevas generaciones de memoria y derechos humanos, sino un programa de protagonismo juvenil donde invitamos a las nuevas generaciones a pensar su pasado, a pensar su presente, a pensar su comunidad, a pensarse ellos, y a desnaturalizar este presente, a desnaturalizar la realidad, ¿no? Las cosas son así porque son así, porque fueron así siempre. Bueno, las cosas no fueron así siempre, no son así porque son así. Hay razones tanto históricas como de la configuración de nuestro presente que explican
lo que pasa. Y la explicación de lo que pasa, la comprensión de lo que pasa es el elemento central, por eso les molesta tanto que abordamos estos temas, para que se intente transformar esta realidad, digamos. No hay forma de transformar la realidad si estoy acostumbrada a ello, si me parece que la realidad es lo que me tocó vivir, porque acá me tocó nacer y así son las cosas, y lo único que tengo que hacer es sobrevivir en las circunstancias que me plantean la vida y la sociedad y la historia. Bueno, nosotros creemos en otra posibilidad, tenemos la esperanza, a pesar del tiempo sombrío, tenemos la esperanza que se puede construir una sociedad diferente y que se pueden transformar los problemas. Y para transformar los problemas que tenemos hay que comprenderlos, ¿no? Y hay que comprenderlos en la medida también de entender lo que nos pasa en lo próximo. No es una cuestión de pensar los problemas en general, las grandes trazos de la historia de la humanidad, de nuestro país, etcétera, y ubicarnos en el andarivel donde estamos, sino es pensar también la realidad próxima, ¿no? Tratar de poder pensar, reflexionar sobre lo que nos pasa, pero que nos pasa y lo que nos toca, la historia que nos toca, lo que pasó en nuestra comunidad, lo que pasó en nuestra escuela. Entonces, una de las cuestiones centrales del programa es abordar una investigación sobre lo que pasó y lo que pasa en nuestra comunidad. La inscripción local del programa no es caprichosa, no es porque nos pareció que era más lindo, más interesante, sino porque creemos que en esa interacción de las nuevas generaciones con su entorno, con su realidad próxima, tanto pasada como presente, es lo que puede involucrarlos más fuertemente a su propia subjetividad, es donde realmente pueden conectar con las viejas generaciones y también con los otros sectores de su comunidad hoy, de manera que en esa interacción social, en esa interacción, por eso creemos en la interacción, creemos en la construcción con el otro, no pueda surgir una nueva experiencia, ¿no? Porque lo que nos pasa en el presente es esa experiencia que está atravesada por el pregón del neoliberalismo, ¿no? Donde ¿no? quiere una subjetividad donde lo único que importa es el presente porque no hay ningún otro posible futuro diferente del actual. Entonces, esa noción, ¿no? Esa concepción del tiempo histórico se rompe en la interacción con los otros. No es solamente, bueno, puede ser que leyendo un libro uno despierte, pero cuando uno despierta sale a la búsqueda del otro, digamos, ¿no? En la acción, en la experiencia, y el programa se inscribe en la producción de una nueva experiencia. O sea, no es una cuestión de contenido solamente, no es una cuestión de inculcar valores, nosotros no inculcamos, no damos, ¿no? Sino que construimos con el otro y fundamentalmente construimos con las nuevas generaciones. Así que nuestro lugar de adultos es acompañar, es propiciar, es armar, dar herramientas, digamos, ¿no? Para que fluya la discusión, para que el debate se produzca, para que aparezca la diferencia, y en la diferencia también poder pensar cómo podemos construir colectivamente, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel siempre insiste que uno de los problemas del sistema, tanto económico como también cultural, es la cuestión del monocultivo, ¿no? El monocultivo de las mentes, dice él. Bueno, nosotros acá en Jóvenes y Memoria no monocultivamos las mentes, no tenemos un propósito en ese sentido, y es bueno recalcarlo en este contexto y por todos los ataques que pueden generarse, ¿no? Jóvenes y Memoria trabaja con fuentes primarias, esa investigación local tiene que ver con las fuentes primarias, es decir, no hay nada ya preelaborado, ¿no? Hay que ir a preguntar, hay que ir a conversar, hay que ir a registrar, hacer trabajo de campo, hacer encuestas, hacer entrevistas, ir a los archivos, ¿sí? Es un contacto directo con esa realidad y con los registros y documentos que me permiten aprender esa realidad, discutirla, reflexionarla, etc. Y después de ese proceso, digamos, de investigación y de trabajo con las fuentes primarias, está el proceso de síntesis, de elaboración. Bueno, y ahora con todo esto que sabemos, a partir de las preguntas que nos hicimos en un primer momento sobre un tema, sobre un problema, sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasó, bueno, ¿cómo respondemos a esa pregunta en base de ese trabajo con las fuentes primarias? Entonces, ahí está ese resultado final, ese que compartimos, ese video, esa obra de teatro, ese texto, lo que fuera que elijamos como
formato y el lenguaje que usemos, porque no solo está el lenguaje de las ciencias sociales para hablar de la realidad, hay múltiples lenguajes desde los que podemos hablar de la realidad, entonces estamos abiertos a esos múltiples lenguajes, desde la música, el arte, el teatro, el cine de ficción, el documental, bueno, o un PowerPoint, si queremos ser más clásicos, ¿no? O un programa de radio, o un material gráfico, ¿no? Un fanzine, o una historieta, o lo que a usted se le ocurra y a los grupos se les ocurra como la mejor forma de contar, porque en la acción de contar, ¿no? De lo que investigamos, se lo contamos a otros, aparece una nueva interacción de los jóvenes con su comunidad, de los jóvenes con otros jóvenes, de los jóvenes con la escuela, y ahí la actitud no es pasiva, no es la de escuchar, de la escucha atenta, sino es la de hablar, la de contar, la de decir, la de denunciar, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Ese protagonismo de las nuevas generaciones, ¿no? Ese pensar que no bajamos línea, no porque seamos neutrales y no tengamos línea, no confundirse con esto, no es que a nosotros no nos importa y no tenemos una perspectiva de dónde pensar las cosas, sí tenemos una perspectiva de dónde pensar las cosas, la diferencia es que en esa perspectiva nosotros no pensamos en que esa perspectiva se impone, se baja, se transmite para que se repita, no creemos en la repetición. La repetición, si lo pensamos en términos históricos, no es lo que queremos, no queremos la transformación. Para la transformación, para transformar la realidad, necesitamos sujetos que sean capaces de transformarla en serio, pero desde su propia experiencia, desde su propia subjetividad y desde su propia transformación. No hay acá una receta que aplicamos para que las nuevas generaciones sean como queremos que sean. De hecho, muchos pibes y pibas de Jóvenes y Memoria que participaron el año pasado votaron a Milei, lo dijeron, digamos, por un montón de razones que para nosotros esas razones son válidas. No compartimos la resolución de que voten a Milei, pero entendemos que también tiene que ver con una posición que tienen también como sujetos y que en el contexto donde se dieron las elecciones, las opciones electorales, pensaron que esa opción era la que los representaba mejor, ¿no? Probablemente hoy piensen otra cosa, ojalá, pero lo cierto es que no, en los diferentes gobiernos que hemos atravesado, los pibes y pibas han tenido distintas opciones políticas y hoy seguramente tendrán diferentes percepciones políticas, pero lo que nos interesa también es que sean sujetos comprometidos, que sean sujetos solidarios, ¿no? Que se transformen en ese hacer, ¿no? En el decir, sino no queremos jóvenes que repitan nuestros discursos, ¿no? Y no puedan interiorizarlos desde una perspectiva también como sujetos en la historia, como proyectos de vida de cada uno, etc. Porque también pensamos, ¿no?, que la felicidad, que el bienestar, que lo que queremos que alumbre, ¿no?, se inscriba en la realidad y no sea solo una construcción que esté allá adelante, digamos, ¿no? Así que bueno, esas son las grandes líneas del programa. El programa en su momento surgió y la idea de memoria remitía mucho a la dictadura militar. Nosotros tenemos una noción donde la memoria entra en muchas cosas, digamos, no solo la memoria y las políticas de memoria son sobre la dictadura, pueden ser temáticas de otro tiempo histórico, como previas a la dictadura, pueden ser, por supuesto, temáticas vinculadas con los 40 años de democracia, en las distintas etapas de la democracia, puede ser una investigación en los años 80, de los años 90, de los años 2000, puede ser una temática del presente, pero lo importante es desde la perspectiva que miramos el problema, tiene que ser una perspectiva que admita una mirada desde los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, incluso cuando miramos el pasado, digamos, ¿no? Entonces, esa cuestión, no circunscribimos el tema memoria a la dictadura militar, sino que es una concepción amplia y eso, lo memorable, lo van también definiendo las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Lo único memorable no es la dictadura militar por alguna razón concreta que tiene que ver por lo que fue esa experiencia como experiencia extrema en términos de la violencia desplegada por el Estado, que rompió los límites de lo que era imaginable que ocurriera, y eso implicó también ejercicios de elaboración, ¿no?, y de trabajo de la sociedad para entender qué había pasado y cómo nos había pasado. Entonces, por eso un poco las políticas de la memoria surgen a partir de esa experiencia, ¿no? No se hablaba de memoria en estos términos
como lo estamos hablando ahora antes de la dictadura militar. El debate por el pasado era otro, ¿no? Había un debate más hacia adentro de la historia, de la disciplina histórica, ¿no? La historia liberal, la historia nacionalista, bueno, había otras formas, otras corrientes de donde se discutía el pasado, ¿no? Hoy la dictadura también como experiencia cambió el régimen de la memoria social, digamos, de cómo pensamos el pasado, cómo lo abordamos, ¿no? Y se puso a la luz esta cuestión de la memoria. Obviamente que la memoria social existe más allá de las experiencias extremas, ya se está tematizando este tema en el periodo de entreguerras, ya lo hace Maurice Albach, un sociólogo durkheimiano, ¿no? Del periodo de entreguerras, que empieza a hablar de esto de la memoria social y la memoria colectiva y a preguntarse por qué recordamos lo que recordamos por fuera del ámbito de lo individual o de lo que lo piensa el psicoanálisis en ese momento. Bueno, en ese momento la cuestión de la memoria, por lo que estaba pasando en el mundo también, es un tema, ¿no? Freud lo va a encarar desde el psicoanálisis, ¿no? También se va a pensar desde la literatura y también se va a pensar desde la sociología, y la historia también empieza a pensar esta cuestión, ¿no? Pero después se va a desarrollar como campo de estudio mucho después, en los años 80 y los años 90, ¿no? Así que bueno, también ahí hay una cuestión que vamos transitando juntamente con el programa Jóvenes y Memoria. ¿De qué noción de memoria estamos hablando? Estamos hablando de una memoria que es plural, que es una memoria que es selectiva, que es una memoria que se transforma con cada presente, y las generaciones pueden construir sus propias memorias, digamos, en clave generacional. Bueno, esto es a grandes rasgos el programa Jóvenes y Memoria. Ahora ustedes están en la primera etapa que vamos a encarar en los próximos talleres, que es en la definición del tema, ¿no? Y estos son como los grandes ejes para ir pensando, que ustedes orientándolos a cómo pensar el tema, y también para compartirles desde qué lugar nosotros pensamos en las políticas de memoria y las políticas de transmisión, desde esta noción, ¿no? Más dinámica, más abierta, no cerrada a un relato específico que nos interesa transmitir, sino a los relatos que podemos construir. Así que bueno, por mí esto es un panorama que me parece que más o menos quedó, pero seguramente Marilena, Emiliano, Roberto podrán también completar. Bueno, buenísimo. Creo que con las dos intervenciones, Roberto y Sandra, más o menos, estuvo buenísimo esto de proponerles esto que decía Sandra, bueno, las perspectivas, de dónde la Comisión por la Memoria hace este trabajo. Ahora quiero repasar algunas cositas que Sandra ahí mencionó, algunas, otras fueron consultadas en el chat. La primera es esto que decía Sandra, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos del programa? Seguramente algunos de ustedes se lo preguntarán, más allá que en la página pueden encontrar las etapas. Nosotros siempre en la página les insistimos con que acudan a la página de Jóvenes y Memoria, a la de la comisión para cuestiones generales, todo lo que mencionó Roberto, y ahí ya les pasaron los compañeros del equipo en el chat la página de la Comisión por la Memoria, y es importante que siempre recurran, no solo para conocer la institución, sino porque hay muchísimos materiales y desarrollo más profundos de estas perspectivas que les proponemos pensar los derechos humanos. Eso por un lado, pero en la página de Jóvenes en Memoria, sobre todo, vamos nosotros y nosotras compartiendo, por un lado, los momentos en los que estamos y también material para cada momento. De hecho, ahora que, como decía Sandra, están arrancando todos y todas ustedes, los 2.600 equipos de trabajo que se inscribieron, están empezando a, con el grupo, modelar, darle forma a ese tema de investigación que van a desarrollar. Bueno, en la página de Jóvenes y Memoria hay un apartado donde les presentamos algunas cuestiones que les pueden ayudar a pensar el tema. También tenemos en la página, bueno, ahí Emiliano les va a compartir, no, todavía no, ahí está abriendo y les va a compartir ese apartado en la página web de Jóvenes y Memoria, donde les recomendamos, les recomendamos especialmente una historieta, una cartilla en formato de historieta que se llama Investigar es una gran aventura,
que ahí desarrollamos una perspectiva para pensar el problema, y está pensado para trabajar con jóvenes, con el equipo de ustedes que puedan, ahí está, ahí se está viendo la tapa la están viendo, ¿verdad? Sí. Que está pensada para trabajar con los y las jóvenes, y ahí podrán utilizarlo para acompañamiento, para ayudarles a delinear el problema con esa pregunta que nos va a acompañar todo el año, esa pregunta, ¿qué es lo que queremos saber? Bueno, esa pregunta nos va a guiar y todo el año hasta acercarnos a una respuesta posible. Este material está colgado en la página, hay otros materiales, pero hay algo muy importante que también queremos que ustedes sepan, que es que el equipo, la comisión, vamos a estarlos acompañando todo el año, porque como bien dijeron Sandra y Roberto, esto la idea no es una competencia, esto no es una competencia, no es un concurso, no seleccionamos proyectos, sino que la intencionalidad es que todos puedan seguir el paso a paso del programa, y para eso los vamos acompañando. Por eso, la próxima instancia, luego de esta, que es el Zoom para los nuevos y nuevas, es los talleres por Zoom para formulación de proyectos. Y ahí nos vamos a encontrar para conversar grupos más pequeños, que ustedes nos puedan contar qué están pensando con el equipo, y nosotros, el equipo de la comisión y los que trabajamos hace muchos años con Jóvenes y Memoria, les ayudamos a pensar ese objeto de estudio, a recortar el problema. Bueno, ustedes ya han sido convocados, tienen un mail donde ya tienen la fecha. Les recordamos de todos modos que hay 10 talleres. Si por algún motivo, sea laboral o de problemas personales, no pueden asistir, es importante que se comuniquen y nosotros los podamos derivar a otro taller, porque ese taller es muy, muy importante. Ahí vamos a compartir con otros colegas, los 2.600 están convocados y convocadas, y vamos a tener, además de estar con todos nosotros, la comisión desde el año pasado ha incorporado un equipo de tutores temáticos. Tutores son personas que son especialistas en algunas de las tantas temáticas que ustedes trabajan, y cada uno de los equipos de trabajo, según la temática que ha elegido, va a tener durante varios meses del año ese acompañamiento de esas personas, esos tutores, que el primer contacto lo vamos a tomar con ellos y ellas en estos talleres de formulación de proyectos. Y luego se van a seguir conectando, van a quedar en contacto con ellos. Eso es importante también mencionarles, que aprovechen esta herramienta valiosísima, que son personas que les van a dar a ustedes orientaciones, bibliografía, recomendaciones sobre el tema que han elegido, para que estén lo mejor de ustedes como coordinadores preparados para acompañar al equipo de jóvenes, ¿no? Como decía Sandra, el protagonismo lo tienen los jóvenes, pero ustedes son quienes coordinan, orientan, y sobre todo en los primeros pasos de la investigación necesitan seguramente orientar al equipo. Bueno, eso es el segundo paso, los proyectos, los Zoom para delinear el proyecto de investigación. Recién luego de ese Zoom, ustedes tienen que escribir en el sistema de usuarios, tal cual hicieron con la inscripción, el proyecto, es decir, un poco más afinado ahí qué quieren hacer. Eso va a ser después de los Zoom, que estos que les mencionábamos, van a tener tiempo hasta fines de mayo para delinear esa idea sobre qué van a trabajar. Y en junio y julio hacemos encuentro con les jóvenes. Esos son presenciales. Lo menciono para que ya sepan en qué etapa del año vamos a convocarles a ustedes a asistir a su distrital con el equipo completo de jóvenes. Eso va a ser a partir de junio, incluso hasta julio, antes del receso invernal. Pero bueno, ese es el primer momento presencial y con su equipo de trabajo. Esas son las etapas, los momentos. Ahora quería responder mencionar una cosa. Si que vimos algunos que ingresaron tarde a este Zoom, dos cosas. Uno, que de todos modos registren su asistencia en el formulario que les está compartiendo el equipo por el
chat, y la otra es que tienen la oportunidad, si quieren pueden, de para presenciarlo completo, ingresar a las 2 de la tarde, replicamos para otra tanda de nuevos y nuevas este encuentro, así que quien quiera y pueda está invitado con el mismo link del Zoom a ingresar a las 2 de la tarde. Y la última opción es que a quienes asistieron también les vamos a dar el link del YouTube de este encuentro grabado para que si lo vieron a medias o con ruidos de fondo o con mala señal puedan verlo tranquilos y tranquilas por YouTube. Se los vamos a compartir a quienes estuvieron aquí. No sé si me olvido de alguna cuestión concreta. No, hay cuestiones de preguntas del proyecto que las vamos a trabajar en los talleres, pero puntualmente una compañera que preguntaba en relación al tema que habían puesto en la inscripción y el tema que efectivamente van a investigar, por supuesto que eso se puede modificar. Ahora, cuando llegue la etapa que les contaba María Elena de la carga del proyecto, de completar esa información, van a poder editar todo lo correspondiente al proyecto. Y después Florencia, que preguntaba puntualmente por el tema de 2 proyectos por institución, ahí nosotros les mandamos una... ¿Cómo? Brenda. Bueno, en No, relación yo a lo de quería, los 2 proyectos por institución, como lo decimos en las bases, solo puede participar un equipo de trabajo por institución. En ese sentido, nosotros nos fuimos comunicando con cada uno de quienes habían inscrito más de un proyecto, y ahí como institución tendrán que decidir qué proyecto continúa y cuál no. Por supuesto, trabajándolo integralmente, con todos los profes, con todos los pibes, pero solo uno. Y en ese sentido tienen la información también en la casilla de correo. no, solo una cuestión ahí que vi que en el chat me abordaba y que se lo contestaron en el chat, pero que por ahí está bueno compartirlo con todos. Ustedes Sí. saben que, bueno, los que no saben le decimos, y lo charlamos también el año pasado en su momento en Chapa, que los hoteles de Chapadmalal lamentablemente están cerrados, porque dependen del gobierno nacional. Hemos nosotros solicitado una audiencia con el secretario de Turismo hace ya un tiempo, con la que venimos insistiendo, pero que no nos ha dado resultados, o sea, no hemos logrado tener una audiencia. Tenemos escasas expectativas, ya casi nulas, de que podamos hacer el encuentro en Chapadmalal este año. Así que bueno, estamos mirando alternativas. El encuentro final se va a hacer, digamos. También hablaban de los micros. Bueno, en principio, como ha venido pasando en estos años, la provincia entendemos que también va a garantizar el traslado, pero bueno, sabemos en la realidad en la que estamos viviendo, con lo cual pueden pasar cosas, digamos, imprevistos y que tienen que ver también con lo financiero, pero en principio vamos a hacer el encuentro final, estamos viendo y explorando posibilidades, y también, por supuesto, el tema del transporte, que en aquellos que no podían conseguirlos por los municipios, nosotros logramos que la provincia nos diera los fondos para garantizar los traslados. No habría nada que haya sucedido, ni ninguna información que tengamos que diga que eso no va a ser así este año. Pero, bueno, es un año muy complejo, pero en principio seguimos con esa idea, vamos a tratar de que así sea, y estamos casi convencidos de que lo vamos a lograr. Pero, bueno, sabemos en qué terreno tan complejo de esta realidad que nos está atravesando, digamos, pero en principio seguimos con la misma perspectiva, digamos, ¿no? De poder garantizar el encuentro final y poder garantizar los traslados. Perdón, una consulta, porque, bueno, ingresé tarde. ¿Son 15 personas en total en el proyecto? ¿Se escucha? Bueno, no, para el proyecto no hay un máximo. Lo que nosotros todos los años para Chapalmalal sí teníamos un límite en el cupo de personas para asistir a Chapalmalal por una cuestión de las plazas, que además de que el programa ha ido creciendo estos 23 años, poníamos ese cupo para Chapalmalal. No así para participar todo el año, y tampoco, ya por las dudas lo aclaro, para los encuentros estos de junio y julio, asistir con todo el grupo. No hay un límite, asisten con todo el grupo, así sean 30. Tenemos la buena experiencia que en general los grupos suelen
a lo largo del año ir decantando y quedan de un poco menos de personas. Hay otra colega preguntaba si podía coordinar grupos en 2 escuelas diferentes. Sí, por supuesto, nosotros y nosotras recomendamos y desde el año pasado incluso empezamos a insistir mucho con que no coordinen más de 2, ya 2 es muchísimo, y empezamos a insistir con eso como una recomendación, producto de la experiencia de ustedes, de lo que vemos, de lo que ha pasado y de lo que también pasa. Incluso si hubiese otro grupo, bueno, es importante poder compartir con otros colegas, con otros coordinadores ese trabajo, y por eso los impulsamos a ustedes, a la escuela, a quien sea, al grupo que trabaja, que consiga, por así decirle, otro adulto, otro colega para acompañar ese trabajo, que no se ponga esa persona como coordinador de más de 2 proyectos. Es el máximo que les recomendamos y bueno, así estamos como un poco insistiendo. Pero sí, por supuesto, podés, ante la pregunta, coordinar 2 proyectos diferentes. Y no sé si había alguna otra consulta, y los colegas, compañeros del equipo contestaron unas cuantas. No recuerdo. Me parece que la fuimos barriendo. No, fuimos todas las consultas, creo que fueron. No, quería solo mencionar, bueno, ahí le agradecemos a Flavia que se fijó y para traducir, perdón si lo digo mal, en lenguaje de señas, este Zoom. Entiendo que levantaste la mano para fijarte ahí en el grupo. Te agradecemos, y de paso, bueno, aprovechamos también para mencionar que participan muchas escuelas, que a veces son escuelas con integración, a veces son escuelas especiales o escuelas para personas hipoacúsicas o con otro tipo de discapacidades. Y eso es, bueno, también motivo de orgullo que puedan seguir participando. Se suman más año a año. Hay en algunos distritos incluso que hay muchas, como, bueno, José Cepaz, hay otras escuelas que participan hace varios años. En La Matanza hay muchísimas. No recuerdo todos los distritos, pero de muchos de la provincia. Y nosotros, desde el equipo, intentamos pensar algunas herramientas o dispositivos. Bueno, lo básico es subtitular los proyectos, por eso a ustedes también les pedimos muchas veces insistentemente que subtitulen los trabajos, porque colabora, sabemos que no resuelve todo, pero colabora. Y bueno, también mencionarles que si a ustedes se les ocurre alguna sugerencia o algún tip o lo que fuese. El año pasado en Chapamar hicimos talleres de lenguaje de señas, como para difundir, ayudar, colaborar. Sabemos que no se puede resolver todo, pero sí lo que esté a nuestro alcance. De paso, quería mencionarlo, agradecerle a Flavia que pueden acercarnos esas propuestas, sugerencias para mejor acompañar el trabajo y la inclusión de las personas que así lo necesiten. Eso nada más quería mencionar. No sé si queda algo más. El formulario de asistencia, insistimos, por favor, complétenlo antes de retirarse del Zoom. El certificado ya lo pasaron varias veces, ya lo corregimos porque está mal la fecha, pero pueden presentarlo con su nombre y apellido en la escuela quien lo necesite. No sé si pusimos, perdón, no lo vi, ¿el número de WhatsApp lo pusimos? Sí, eso, otra cosa importante, lo pusimos. Es importante que nos agenden para que tal vez ahora, en este momento, no lo usamos permanentemente, tratamos de no llenarlos de cosas. Por WhatsApp, nuestro canal, por así decirlo, más frecuente y sobre todo ordenado es el mail, no porque sea una cosa burocrática, pero el mail nos ordena porque el sistema de usuarios nos permite a nosotros mandar muchos mails juntos por distrito o por tema. Por eso insistimos con utilizar el correo electrónico como manera sistemática de comunicación, pero el celular nos permite un despeje de dudas más inmediato, a nosotros también, mandarles de repente comunicaciones más rápido, digamos, más rápidamente, e incluso, por ejemplo, hacerles invitaciones que no están necesariamente tan atadas a el programa, o que no es que los
obligamos, como a esta instancia, por ejemplo. Una, la quiero mencionar, que ya se las mandamos en el correo, pero que es que el viernes, viernes 10, a las 6 de la tarde, se lo incluimos en el correo, pero por si no lo vieron, los invitamos muy especialmente a un conversatorio que hacemos en el marco de las capacitaciones que la Comisión Provincial por la Memoria brinda. Hacemos un conversatorio por YouTube, tienen el link en el correo de invitación, pero ahora se los podemos compartir nuevamente si quieren. El tema de ese conversatorio es Juventudes y Nuevas Derechas. Invitamos a 2 personas que son investigadores en la temática, que la vienen trabajando en casos, en seguimiento de esta situación, de lo que en nuestro país se ha generado en vínculo con las juventudes, en la aceptación de discursos y propuestas políticas de la derecha. Queremos, bueno, los invitamos especialmente para poder pensar con ellos dos, con ella, Melina Vázquez y Nicolás Welsinger, pensar un poco más, ponerle cabeza, eso que a veces, bueno, nos agarra sorpresa, enojo. Bueno, queremos sistematizar un poco, racionalizarlo, ayudarnos a todos a pensar esta problemática que seguramente ustedes en el aula, en los espacios de trabajo, también les estará preocupando. Bueno, eso es este viernes 10 por el YouTube de la CPM a las 18 horas. Lo tienen en el correo de invitación a los Zoom de la semana que viene, pero no sé si lo pudimos compartir. Va a quedar grabado también. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado porque se transmite directamente por el YouTube de la CPM, por lo tanto, inmediatamente lo pueden ver en diferido, por así decirlo. Si se conectan en horario, lo que está bueno es que podemos interactuar, le pueden hacer preguntas a los 2 panelistas, va a estar Sandra Raggio moderando ese panel, ese conversatorio, y ustedes en el YouTube, en el chat de YouTube pueden intervenir. Así que bueno. Una cosa, Marilena, recordarles que la Comisión por la Memoria es en la provincia de Buenos Aires, tiene la función de ser el mecanismo local de prevención de la tortura, es decir, trabajamos en situaciones de violencia estatal, violencia policial, violencia penitenciaria, y estamos a disposición, si ustedes se encuentran con algún caso de estudiantes, de vecinos, donde aparezcan situaciones de vulneración de derechos humanos en esta clave, no duden en conectarnos, que nos ocupamos de asistir a esas víctimas, de hacer las denuncias que correspondan. Bueno, ténganlo presente, lo reiteramos porque alguno nos ha preguntado. Bueno, a través del programa inmediatamente los va a conectar algún abogado para hacer la intervención que haya que hacer. Bueno, de mi parte, Bueno, les agradecemos muchas muchísimo. gracias. Nos vemos la semana que viene en los encuentros de formulación de proyecto. Cualquier duda nos escriben o esperan el Zoom para hacer esas consultas donde vamos a trabajar y les vamos a escuchar más directamente y en grupos más pequeños a ustedes. Muchas gracias. Gracias, les mandamos un saludo. Chao. Hasta prontito.